Ruth capítulo 1, versículos del 10 en adelante. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Noemí dijo: he aquí, y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias porque nos permites estar en este lugar, Dios. Gracias porque en otro tiempo estaríamos haciendo toda obra de la carne, pero hoy tú nos das la oportunidad de estar en este lugar. Señor amado, te bendecimos. Señor amado, bendecimos tu nombre. Háblanos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, hacemos a un lado nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Señor, háblanos. Señor, dinos lo que tú quieras decirnos. Usa, Señor, este tiempo. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el tema del mensaje o el nombre del mensaje hoy es alineados al plan de Dios. Alineados al plan de Dios. Y para entender este libro o esto que está aquí escrito, que aunque es una historia, fue verídica, fue real, no es una fábula ni una fantasía, ni es una parábola, es una historia que pasó y que vivió hombres y mujeres como usted y yo. Pero para entenderlo, yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Usted aquí va a encontrar la genealogía de Cristo, o sea, el linaje de donde nació Cristo como hombre. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Alineados al corazón y al plan de Dios. Alineados al plan de Dios. Y aquí encontramos en el versículo 5 que Ruth es bisabuela del rey David. Encontramos en Mateo versículo 5 que Ruth es la bisabuela del rey David, el cual era uno de los antepasados por donde se iba a manifestar, según el plan de Dios, el Mesías o el Cristo como hombre, según el plan de Dios. Y esto sucede más o menos entre 1150 y 1100 años después de antes de Jesucristo. Sucede esto a través de lo cual Dios nos va a hablar esta mañana. 1150 años más o menos antes de que naciera Jesucristo. Porque usted y yo estábamos en el plan de Dios desde la fundación del mundo. ¿Cómo la ve usted? Hace no sé cuántos miles o millones de años usted y yo estábamos en el plan de Dios. Por eso estás aquí esta mañana, porque tú haces parte del plan de Dios. Tú haces parte del plan de Dios. Y aquí hallamos que Ruth era bisabuela del rey David. Podemos entonces ver en este libro que Noemí, Ruth y Booz estaban incluidos para ser parte del plan de Dios. Y sin conocer ellos el plan de Dios, se alinearon a este por ser temerosos de Dios. Quizá usted y yo no conocemos el plan completo de Dios, pero cuando usted y yo somos temerosos de Dios, nos alineamos al plan de Dios. Y aquí hallamos a 3 personas de las cuales Dios nos va a hablar esta mañana, cómo se alinea Noemí, Ruth y Booz al plan de Dios. Se alinearon por ser temerosos de Dios. Quizá Orfa también estaba en el plan de Dios, pero Orfa lo que le dijo a la suegra fue, chao. Y entonces salió del plan de Dios. Lo más seguro es que si Orfa se va con Noemí, ella se alinea al plan de Dios. Hay mucha gente que aunque esté en el plan de Dios, no se alinea al plan de Dios, no está dispuesta a alinearse al plan de Dios por no ser temerosa de Dios, por no creer en el Señor. Veamos cómo Noemí, Ruth y Booz se alinearon al plan de Dios a través de algunos eventos especiales que los hicieron merecedores de hacer parte del plan de Dios. Es que usted y yo, con nuestra actitud, la salvación fue un regalo de Dios, pero el hacer parte del plan de Dios nos permite a nosotros, o más bien el ser temeroso de Dios y el creerle a Dios, nos permite a nosotros ser herederos de su plan, nos permite a nosotros ser merecedores de su plan. No que usted y yo seamos buenos, sino que por causa del corazón Dios nos usa para el cumplimiento de sus propósitos. Y veamos nosotros cómo aquí en el capítulo 1, en el versículo 6 al 13, la Biblia dice que una mujer, Noemí, dice la palabra del Señor que hubo hambre en Israel. Y entonces Elimelech, que era su esposo, dice la palabra del Señor que este hombre se va para la tierra de Moab. Y en el versículo 6 en adelante leemos nosotros aquí en Ruth
que entonces cuando se va Elimelech con sus 2 hijos, con Noemí su esposa, dice que muere Elimelech allá en esa tierra. Y después de que él muere, dice la palabra del Señor, que sus hijos se casan. Uno se casa con Orfa y otro se casa con Ruth. Pero la Biblia dice que estos 2 hijos de Noemí fallecen. Después de llevar más o menos 10 años, dice la Biblia, viviendo con ellas. No narra la Biblia cómo muere Elimelech, cómo mueren los 2 hijos. Pero lo cierto es que esta mujer pierde a sus 2 hijos y pierde a su esposo. Y aquí dice la palabra del Señor a partir del versículo 6, que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y dice que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y fue donde Noemí le dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, escuche, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Eran buenas esposas y eran buenas nueras. Y dice Noemí, lo que Noemí está haciendo aquí es lanzando una bendición a favor de sus nueras. Y en el versículo 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, o sea, les dio libertad. Les dio libertad para volverse a casar. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vemos aquí a una mujer que ha sufrido 3 grandes pérdidas: su esposo y sus 2 hijos. Está comprobado que las pérdidas más duras para el ser humano no son los papás. Las pérdidas más duras de un ser querido para el ser humano es su cónyuge y sus hijos. Es la pérdida más dura, está comprobado. El dolor más grande, y aquí encontramos que Noemí ha perdido, ha sufrido esas 2 pérdidas por las cuales un ser humano sufre más. 2 hijos. No presenta la Biblia la forma como mueren estos 2 hombres, pero vemos a esta mujer que ha sufrido esta gran pérdida. Pero a pesar de esto, su testimonio, escúchame, el testimonio que ella da de Dios es un testimonio de una mujer de fe. Es un testimonio de una mujer que confía en el Dios que todo lo puede. Es un testimonio de una mujer que dice: aunque yo he sufrido estas pérdidas, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Un testimonio de una mujer que, aunque está dolida, que aunque está de luto, le da una bendición a sus nueras y le dice: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande. No, escúchame, esta mujer da testimonio del temor de Dios. Escúchame, no pierde su fe, sigue creyendo que Dios la va a ayudar. Sigue creyendo que la ayuda de Dios no disminuye. Sigue confiando en Dios. O sea, esta mujer, a pesar de la pérdida que tiene, da testimonio. Muchas veces nosotros perdemos cosas
menos difíciles que la pérdida de Noemí, y mucha gente, aún estando en la iglesia, da mal testimonio de Dios. No reconocen que nuestro Dios es bueno, no reconocen que nuestro Dios es misericordioso. En el capítulo 3 dice la palabra del Señor. En el capítulo 3 dice la palabra aquí en Ruth, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor que esta mujer Noemí después le dijo a Ruth: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Versículo 4, versículo 2, leamos todo del 1 al 4. Dios, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Como una mujer temerosa de Dios es sabia para guiar. Como esta mujer Noemí, sin imaginarse, estaba alineándose al plan de Dios, bajo un consejo sabio para esa época, bajo un consejo dirigido por el Espíritu de Dios, porque esta mujer le está dando una directriz a Noemí, a Ruth, a pesar de que ella había sido su nuera, su hijo ya había muerto, pero ahora ella, mostrando el temor de Dios y un corazón alineado al corazón de Dios, dice la Biblia, como dice, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Así piensa, escúchame, así piensa una persona que ama a Dios. Una persona que ama a Dios piensa y tiene el propósito de que aunque a ella no le hayan salido las cosas como quizá quería que le salieran, busca que a la otra persona le vaya bien. Y encontramos aquí a Noemí dando un consejo a la nuera, diciéndole, aquí está Booz, porque vamos a mirar más adelante cuál era el propósito y por qué Noemí está enviando a Ruth donde Booz, porque era un pariente, dice, es un pariente. Ese es el orden que toca en estos momentos. Pero escúcheme, la dirigió con sabiduría, la dirigió con temor de Dios, la dirigió como una suegra amorosa, la dirigió. En este tiempo se tiende a decir que la nuera y la suegra no la van, pero hoy Dios te dice, tú que eres nuera quizá, tú que eres suegra, Dios te dice que entre la nuera y la suegra sí deben de irla bien, porque la nuera se convierte en una hija para la suegra. Tanto la nuera como la suegra deben tratarse bien. Esta mujer le dice a su nuera, ¿cómo no he yo de aconsejarte para que te vaya bien? Y le da un consejo y la guía para que se acerque al varón que podía redimirla. Porque en ese tiempo, en la condición que Noemí llega con su nuera, tenía que levantarse un familiar de la descendencia de los hijos o del linaje del esposo de Noemí que redimiera, o sea, que rescatase a Ruth. Por eso Booz es un tipo de Cristo, porque Cristo nos redimió a nosotros del pecado.
Cristo nos redimió a nosotros con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario. Pero aquí encontramos a una mujer sabia y temerosa de Dios, a una mujer alineada al corazón de Dios, dando un consejo propicio. Dice la palabra del Señor, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es una mujer que tiene discernimiento de Dios. Encontramos a una mujer temerosa de Dios con discernimiento de Dios. Noemí conocía a este hombre, Noemí conocía a Booz para darle este consejo. Noemí quizá había estado en oración, quizá había estado en ayuno, quizá había estado pidiéndole dirección a Dios y Dios le había dicho, dile a Ruth que tenga calma, que se espere, porque este hombre traerá una solución a su problema. ¿Sabe? Cuando nosotros somos hombres y mujeres alineados al plan de Dios, tenemos discernimiento para actuar, tenemos discernimiento para movernos, tenemos discernimiento para hablar, tenemos discernimiento para aconsejar, porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Porque el discernimiento lo da el Espíritu de Dios. Y esta mujer temerosa de Dios, esta mujer que dice que Dios ayudará, que Dios bendecirá, le dice a su nuera, tranquila, después de que la nuera viene y le da un informe sobre los acontecimientos, le dice tranquila, porque Booz dará una solución hoy a la situación que tú estás viviendo. Capítulo 4 de Ruth, versículo 14. Dice la palabra del Señor, y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Escuche la profecía que lanzan 1150 años antes de Cristo, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti, escuche, que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, fue su soporte, fue su consuelo, fue su descanso, fue su recompensa. Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Ruth. No, le ha nacido un hijo a Noemí. Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Escúcheme, Dios incluye a Noemí en su plan como tatarabuela de David. Dios incluye a una mujer temerosa de él que estaba en su plan y se alineó a su plan y la incluye dentro del linaje, escúchame, sin ser este hijo de uno de sus hijos. O sea, Booz no era hijo de Noemí, Ruth no era hija de Noemí, pero Dios la incluyó como tatarabuela de David, porque aquí la Biblia, la profecía va sobre Noemí. ¿Sabe? Eso es lo que sucede cuando usted y yo nos alineamos al corazón de Dios. Cuando usted y yo nos alineamos al corazón de Dios, cuando usted y yo nos alineamos al plan de Dios, cuando usted y yo entendemos por su palabra que hacemos parte de los propósitos de Dios en esta tierra y por causa de la confianza, el temor y el creerle al Señor, cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, grandes cosas hace el Señor con nosotros. Grandes cosas hace el Señor por nosotros. Y Dios incluye a Noemí como tatarabuela de David, por donde vendría el Mesías,
por haberse alineado a su corazón. La Biblia la presenta como tatarabuela, porque ella se alineó al corazón de Dios. Esta mujer sin imaginárselo, escúcheme, hace parte de la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores, sin tener ni la más mínima idea. Una mujer alineada al corazón, al plan de Dios. Una mujer que llega y da testimonio que a pesar de su pérdida, dice: Dios es bueno, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a cuidar. Y viene el consejo de esta mujer. Qué bueno es alinearse al plan de Dios. Qué bueno es decirle: Señor, yo no soy, escúchame, un accidente. Yo soy producto de un plan de Dios. Yo soy el resultado de un propósito de Dios. Yo estuve incluido allá en el escenario donde Dios estaba haciendo la planeación. Mi nombre fue tenido en cuenta de parte de Dios. Capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1 de Ruth, versículo 16. Dice la palabra del Señor: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La Biblia presenta aquí la mayor declaración de amor que no era alguna expresado por su suegra. Escúcheme, la Biblia en estos dos versículos presenta la mayor declaración de amor de una nuera por su suegra. Orfa se despidió de su suegra, pero Noemí le dijo: no me pidas que me vaya, porque no me iré. Termina diciendo: donde usted muera, allí moriré yo. Pero escuche aquí lo importante de entender por qué hablábamos que Noemí había dado testimonio de Dios. Porque cuando Noemí se despide, ella le dice: váyanse para donde sus dioses. ¿Sabe? Pero en este tiempo, en estos 10 años que Noemí había vivido con sus nueras y sus hijos, había dado testimonio de un Dios vivo y verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Ruth dice: tu Dios será mi Dios. Así me haga Jehová. O sea, Noemí había dado testimonio de Dios. La gente seguirá a Cristo más por lo que tú digas, no, lo seguirá más por lo que tú hagas, por lo que tú testifiques con tu vida, con lo que tú hagas. La gente verá a Cristo reflejado en nosotros por causa de nuestro vivir. Tú no puedes, escúchame, pretender que alguien llegue a Cristo cuando tu vida es anticristiana. Y aquí Ruth le dice a Noemí: no me pides que te deje. Esta nuera está dando el mayor testimonio de amor de una nuera por una suegra, porque el mismo testimonio lo recibió Orfa. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre Ruth y Orfa? Que Ruth se alineó a los planes de Dios. Ruth se alineó porque Orfa había escuchado de Noemí, pero no quiso alinearse a los planes de Dios. Y muchas veces nosotros recibimos el mensaje de la palabra, pero no queremos alinearnos a los planes de Dios. Pero aquí encontramos a una Ruth alineada a los planes de Dios. Mujeres, Dios tiene grandes planes con ustedes. Escúcheme, Dios tiene grandes planes con ustedes. Y a través de la historia Dios ha hecho grandes cosas con ustedes. Esta mujer se alinea al corazón de Dios.
y presenta, y en estos dos versículos expresa un amor poético. Cuando uno lee estos dos versículos, son hermosos la forma como esta mujer se dirige a su suegra, cómo expresa el amor, cómo expresa no suegra, sino ya mamá, tú eres mi mamá, ¿cómo te voy a dejar? Pero no solo eso, dice, yo creo en el Dios que tú me has testificado, yo creo en un Dios poderoso, tu Dios será mi Dios. Y para que ya no la moleste más, le dice, y donde tú mueras, moriré yo. Y la Biblia dice entonces Noemí, de ver la resolución que tenía Ruth, ya no le insistió más. Presenta la fidelidad de una muchacha fiel. Dios ama la fidelidad. Escúchame, Dios ama a los hombres y mujeres fieles, que se puede confiar en ellos. La iglesia debe ser confiable. Escúchame, tú debes de ser confiable para Dios, pero también para los que te rodean, tú debes de ser confiable. Tú debes de ser confiable para tu esposa, tú debes de ser confiable para tu esposo, tú debes de ser confiable para tus hijos, tú debes de ser confiable para tus padres, tú debes de ser confiable en tu empresa, tu jefe y puede irse confiado y decir, tú quedas a cargo, pero tú le respondes porque tú debes de ser confiable. Esta mujer, esta muchacha muestra su fidelidad. Esta muchacha se está moviendo por fe. Se está moviendo de la casa de su mamá. Se está moviendo de la casa de su papá. Se está moviendo de su tierra para una tierra que ella no conoce más que por el testimonio de su suegra. Pero ahora se está moviendo no por vista, sino por fe. Capítulo 2. Versículo 2 en adelante. Y Ruth la moabita, aquí vemos que Ruth era moabita, Ruth era de otro pueblo, Ruth era de otro, no hacía parte del pueblo de Israel. Ruth era de un pueblo que supuestamente era un pueblo pagano, o supuestamente no, era un pueblo pagano, idólatra. Tenía dioses diferentes a nuestro Dios vivo y verdadero. Pero aquí vemos, la Biblia dice que Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Vemos a una mujer esforzada y valiente, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, dice la Biblia, en el versículo 3, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mire, escuche, cómo Dios guía de manera especial a todos aquellos que no solo están en su plan, sino que se alinean para que el plan de Dios se vuelva realidad en ellos. Cómo Dios guía de manera sobrenatural a aquellos que no solo están en el plan de Dios, sino que están dispuestos a alinearse al corazón y al plan de Dios. Como en medio de muchos lugares, porque era tiempo de la siega de la cebada, dice la Biblia, y justo Dios guía a Noemí que llegue a la parcela o al sembrado de Booz. La mano de Dios se moverá a favor de aquellos dispuestos a obedecerlo. La mano de Dios se moverá a favor de aquellos dispuestos a ser parte de su plan. Aquellos que están dispuestos a que, Señor, yo por cuanto yo vivo y he conocido tu palabra, sé que tú tienes planes conmigo. Como yo sé que tú tienes planes conmigo, Señor, heme aquí. Pero muchas veces yo sé que Dios tiene planes conmigo, pero déjelo así, Señor. Así estoy bien. No se preocupe por mí, que así voy bien.
Pero aquí encontramos a una mujer que se viene de su tierra y ahora encontramos que Dios la para en el lugar donde Dios quería que estuviese parada. Ese es nuestro Dios. No es sino que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene añadido. El resto Dios lo añade. Escúchame. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Oh santo, las mujeres, digan amén. Son bendecidas del Señor. Gloria a Dios. Digan los varones amén. Lo creemos, diga. Lucas 1, versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Diga amén. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe cómo responde a alguien que se alinea a los planes de Dios? Hágase en mí conforme a tu palabra. Vemos a María alineada a los planes de Dios. ¿Usted cree que María alcanzó a entender lo que el ángel le dijo? No, era una niña. Y el ángel le habló cosas, pero la inferencia era que María era temerosa de Dios. Y muchas veces no entenderemos cosas, pero cuando somos temerosos de Dios y estamos alineados al plan de Dios, permitimos que el plan de Dios en nuestras vidas se cumpla. Quizá María no entendió todo, pero dijo: si Dios lo dice, hágase en mí según tu palabra. Jesús dijo: si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo. Escúchame, Dios tiene planes contigo, pero se van a cumplir si tú te alineas a los planes de Dios y permites que esos planes se cumplan en tu vida. Qué poderoso es Dios. Qué poderoso es Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 13 de Ruth: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz un hijo. Dice la palabra del Señor. Le dio la recompensa. Booz era un hombre rico, dice la Biblia. Booz redimió a Ruth.
él no era el pariente más cercano, pero el pariente más cercano no la quiso redimir. Entonces Booz redimió a Ruth porque era el propósito de Dios. Porque era el propósito, o sea, era el propósito de Dios porque Ruth se alineó al plan de Dios. Y dice la Biblia que él la tomó por su esposa. Ruth recibe una gran recompensa de Dios. Se casa con un hombre muy rico y bueno con ella. Pero no solo eso, sino que entra a ser parte de la genealogía de Cristo, ubicándose como bisabuela del rey David. Ubicándose una mujer moabita, una mujer que no era del pueblo de Israel por causa, escúchame, Dios de tal manera amó al mundo. Nadie quedó exento. Dios tiene planes con todo el mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el plan es para todos, pero hay unos que no se alinean a su plan. No, Dios tiene que quererme así como soy, no tiene, tú tienes que alinearte al plan de Dios. Tú tienes. Orfa salió y se fue y la Biblia no sé qué pasó con Orfa. No me vaya a preguntar que yo no sé qué pasó con Orfa. Pero sí sé qué pasó con Ruth. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 5 que Booz es papá del rey David. Y Jesús es llamado hijo de David. Qué poderoso es Dios con aquellos que se alinean a su plan. Qué poderoso es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor aquí en Ruth capítulo 2 versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y encontramos aquí a Booz, 3 personas alineadas al corazón, al plan de Dios. 3 personas que sin saberlo iban a ser parte del plan eterno de Dios. 3 personas que sin saberlo, por causa de ser obedientes, iban a ser parte del linaje de Jesucristo. Versículo 4, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. O sea, era un hombre temeroso de Dios. Porque así somos los hombres y mujeres temerosos de Dios. Dios está en nuestro corazón y Dios está en nuestra boca. Con nuestra boca bendecimos, no maldecimos, bendecimos. Y dice la Biblia, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. A veces la iglesia cree que no lo conocen, la gente sabe quién eres. La gente sabe quién eres y a qué iglesia vas. Que no resulte la gente diciendo, usted lo viera el domingo cómo se mueve en la iglesia, pero aquí en la empresa o aquí en el trabajo o aquí en la calle cambia. Este hombre está dando un informe de Ruth que quizá ella no sabía. Esa es la moabita, sabía hasta de dónde era, que vino con Ruth, vino con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Ruth era esforzada y valiente, mujeres. Ruth era esforzada y valiente, ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo,
he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Sé lo que has hecho. He sabido lo que tú has hecho, le dice este hombre. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Sabe? Aquí encontramos a un hombre llamado Booz, el cual estaba también incluido dentro de los planes de Dios. Pero vemos que este hombre es temeroso de Dios, pero también que es un hombre justo, que sabe recompensar. A veces no recompensamos, pasamos por alto el bien que hacen con nosotros o con nuestra familia. No recompensamos, somos mal agradecidos. Pero aquí encontramos a un hombre temeroso de Dios, pero los hombres temerosos de Dios y las mujeres temerosas de Dios somos agradecidos, sabemos recompensar. Y aquí encontramos a un hombre que sabe recompensar el buen actuar de las personas, pero también vemos en él un instrumento útil en las manos de Dios. Capítulo 3, versículo del 7 al 15, dice: y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a su ciudad. Booz demostró que era un hombre que actuaba con temor de Dios. Booz, respetando las leyes y las ordenanzas, no tocó a Ruth. Booz sabía y era un hombre temeroso de Dios, y eso nos permite entender cuando José le dijo a la mujer de Potifar: yo no me acostaré con usted, ¿cómo pecaré contra Dios? ¿Sabe? Los hombres como José, alineados al plan de Dios, los hombres como Booz, alineados al plan de Dios, no pecan porque tienen temor de Dios. La ley decía que Booz no podía redimir a Ruth sin que el pariente más cercano la redimiese. Él no la podía tocar antes de saber si era redimida o no era redimida. Escúchame, este hombre, dice la Biblia, que había comido y había bebido y su corazón se había alegrado. Y en ese estado, un hombre que no está alineado al plan de Dios, nada tiene que ver. Pero este hombre habló como un hombre temeroso de Dios, alineado al plan de Dios. Iglesia, usted y yo estamos en los planes de Dios. Ahora falta que usted y yo nos alineemos a los planes de Dios. Vos, escúchame, es de aquellos que junto a Noemí y Ruth, sin saber, hicieron parte muy importante dentro del plan que Dios hizo desde la creación del mundo. Todos jugamos un papel importante dentro de los planes diseñados por Dios desde la creación, y cuando nos alineamos a ellos, permitiéndole, escúchame, permitiéndole a Dios que nos use de la forma que Él quiera. Cuando nos alineamos a Dios, permitiendo que Él
use nuestra vida como instrumento útil, como usó a Noemí, como usó a Ruth, como usó a Booz. Cuando le decimos, Señor, úsanos, grandes cosas hará el Señor con nosotros. Afectará aún nuestra descendencia para bien. Afectará nuestra tierra para bien. Afectará nuestra ciudad para bien. Afectará nuestra casa para bien. Afectará nuestra nación para bien. Afectará esta tierra para bien. Porque Dios, escúchame, es un Dios que hace planes que bendicen al que los cumple, que bendice al que los obedece, que bendice al que le cree. Gloria a Dios, Señor, gracias. Señor, te damos gracias. Señor, queremos ser piezas fundamentales para el cumplimiento de tus planes, Dios.